nervioso con el tema de los micrófonos. Hace un par de años estaba en una iglesia en Evansville, en Indiana, una iglesia bastante grande. Me habían invitado a compartir la palabra y vino el sonidista y me puso una vincha. Me dice, pastor, si gusta puede pasar al baño y se puede acomodar el cable para que le quede. Así que pasé al baño, me abrí el cinturón, me desabroché el pantalón, saqué la camisa y estaba a mitad de camino acomodando la cosa y entraron 2 mujeres al baño. Y les digo a las mujeres, ¿qué hacen acá? Dice, no, este es el baño de las mujeres. Y desde entonces me quedó un trauma. Cuando me empiezan a conectar cosas, digo, se me van a caer los pantalones, algo me va a pasar. Qué lindo que podamos estar juntos. Qué lindo día nos regaló el Señor. Muchas gracias, Señor. Ayer estuvimos reflexionando juntos acerca de este proceso de salir de Egipto. ¿Se acuerdan? Hablábamos al principio de que Dios está más interesado a sacar su pueblo de Egipto que el interés que tiene el pueblo de salir hacia esa tierra prometida. Reflexionábamos también sobre el hecho de que saliendo al desierto nos sorprendemos de descubrir que el pueblo se llevó a Egipto puesto, lo tenía todavía en su corazón. Y hablamos bastante sobre el beneficio que tiene pasar por el desierto, por esos momentos de prueba, de dificultad que permiten que conozcamos nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestras áreas aún no tratadas por el Señor, para que Dios pueda trabajar sobre esas cosas y ponernos en condiciones para entrar eventualmente a la tierra prometida. En esta mañana quiero hablar un poquito de esta vida de libertad al cual Dios nos ha llamado. Nuestro texto de esta mañana es de Juan, capítulo 8, es el versículo que hemos estado meditando, memorizando en estos días. Yo estoy usando la versión de las Américas, que es la que usaba el apóstol Pablo. Todos sabemos que él usaba Reina Valera, ¿cómo vamos a decir que usaba la América? Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Está hablando de Jesús. Al hablar estas cosas, entonces los judíos creyeron en él. Jesús, en el versículo 31, se dirigió a estos judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas. La versión de las Américas dice: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Lo primero que queremos resaltar aquí, que esta palabra es para nosotros, no es para los que están afuera. Esta palabra es para los que han recibido con entusiasmo lo que Jesús
a proclamar. Toda la multitud que escuchaba a Jesús, en esa multitud había personas que se entusiasmaban con las enseñanzas que él compartía y creían la palabra que él entregaba. Y Jesús, cuando vio la respuesta esa de entusiasmarse con la palabra, decidió hablarle a los que habían creído, que somos nosotros, que son los que de alguna manera han recibido con entusiasmo esa palabra. La palabra ha resonado con algo en el espíritu y nos agrada eso que hemos escuchado de parte del Señor. Así que esta palabra es para los que creen. Y quiero que pensemos por un instante en el camino que describe este texto. En primer lugar, queremos celebrar que nosotros tenemos un Dios que se comunica con nosotros. Es maravilloso cómo empieza Hebreos, que dice: Dios habló de muchas maneras y por muchos caminos con nuestros antepasados. En este tiempo nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. A veces escucho que nosotros en la iglesia, cuando estamos por escuchar la palabra, le decimos al Señor: Señor, te pedimos que nos hables. ¿No es así? A veces oramos de esa manera. Pero creo que es una oración que no hace falta. Dios siempre habla. El desafío es tener oídos para escuchar lo que el Señor nos está diciendo. Y en este caso puntual, Jesús habla y la gente escucha lo que Jesús está diciendo y la gente elige creer las palabras que Jesús le ha hablado. Y entonces, a esos que creyeron, Jesús ahora tiene algo para decirles. Y les dice: si ustedes permanecen en mi palabra. Quiero que pensemos un instante en esa palabra permanecer. Cuando yo tenía 18 años, me tocó en Argentina hacer el servicio militar. Entré en la Marina y una de las primeras cosas que nos enseñaron, vivíamos un tiempo bastante complicado de un proceso militar, había un estado de fermento en Argentina, había guerrilla, un tiempo muy complejo. Y una de las primeras cosas que nos enseñaron es que cuando nos tocaba hacer guardia en un lugar de la base, estaba terminantemente prohibido abandonar el lugar donde te habían puesto para hacer la guardia. No se podía dejar ese lugar de la guardia bajo ningún concepto. ¿Tenías diarrea? Lo lamento mucho. Tenés que quedarte ahí. ¿Te atacaban? Tenías que quedarte ahí. ¿Tenías frío? Tenías que quedarte ahí. ¿Tenías una pregunta? Tenías que quedarte ahí. No te podías mover. Y la pena por salir y abandonar ese lugar donde te habían pedido que estuvieras de guardia era muy severo. Podías ir a la cárcel. Ese es el concepto que está presente en esta palabra de Jesús. Si permanecen en mi palabra. Es decir, si vos en la reunión recibiste una palabra que te entusiasmó, pasaste adelante, levantaste la mano, le dijiste: Señor, esta palabra es para mí, oraste para que Dios
cumpla esa palabra en tu vida, el desafío va a ser que el lunes tengas el mismo entusiasmo por esa palabra y sigas orando de la misma manera que oraste el domingo, y el martes, y el miércoles, y el jueves. ¿Está bien? Si Dios, por ejemplo, en la reunión te habló acerca de la importancia de no preocuparte, y vos sentiste que Dios te hablaba, porque vos sos una persona que se preocupa por todo, vivís preocupado, vivís ansioso, y vos entendiste que Dios te estaba diciendo: no quiero que vivas más de esta manera. Así que vos aceptaste el desafío de empezar a vivir de otra manera. Permanecer en esa palabra significa que si el lunes fuiste a arrancar el auto y el auto no arrancaba, que vos decidís no ponerte ansioso por esa situación. Es quedarse plantado en esa palabra que he recibido. Esto es lo que vimos ayer en la primera tentación de Jesús, cuando el diablo lo invita a que él convierta las piedras en pan, y él decide afianzarse en la palabra que Dios le ha dado. Se planta en esa palabra, decide que no se va a mover de esa palabra. Y amados, este es el gran desafío que nos enfrenta a nosotros. Es darle continuidad a esas palabras que en momentos puntuales nos seducen, nos entusiasman, nos tocan. Es darle continuidad y vivir conforme a esas palabras una vez que la hemos recibido. Jesús dice que van a ocurrir 3 cosas si permanecemos en la palabra. ¿Cuál es la primera? ¿La primera? Ok. En castellano usamos eso: serán realmente mis discípulos. En mi versión dice: verdaderamente serán mis discípulos. Porque es difícil traducir la palabra que usa en griego. Pero evidentemente sí hay que aclarar que este es un verdadero discípulo. ¿Qué nos está diciendo? Que hay otros discípulos. Hay otros discípulos que parecen, pero no son. La multitud de gente que seguía a Jesús a todos lados, había gente que tenía apariencia de discípulos, pero no eran. El otro día hablaba con un grupo de personas sobre el desafío que tenemos de meternos en los proyectos que Dios tiene para nosotros. Y le decía, estábamos pensando en la historia de Pedro cuando camina sobre el agua. ¿Se acuerdan? A veces pienso en los 11 que se quedaron en el botecito. Y en la iglesia a veces hay personas que son como los suplentes en un partido de fútbol. Tienen la ropa de jugador, están cerquita de la cancha, pero no juegan. Y como no juegan, tienen mucho tiempo para criticar a los que sí están jugando. Hay toda una movida en la iglesia de gente que parece ser discípulo, pero es discípulo durante la reunión. Y Dios nos llama a ser discípulos todos los días.
caminando con el Señor todo el día en todos los lugares donde el Señor nos lleva. Y Jesús aclaró, no todo el que me sigue es discípulo. Si permanecen en mi palabra, realmente serán mis discípulos. ¿Cuál es la segunda consecuencia? Conocerán la verdad. Conocerán la verdad. Esto me llama la atención, porque nosotros generalmente decimos, conoció la verdad y creyó. ¿No es así? Conocemos la verdad y luego creemos. Hay cierto elemento de la verdad que se conoce antes de creer. Pero en la vida con Cristo hay ciertas cosas que solo se conocen caminando con Él. No es un conocimiento intelectual, es un conocimiento espiritual. Y accedemos a ese conocimiento mientras caminamos con Él. No hay otra forma de llegar a ese conocimiento salvo caminando con Jesús. Hay ciertas cosas que comprobamos su verdad y su fidelidad solamente marchando con Jesús y descubriendo verdades que no se pueden encontrar por ningún otro camino. Y esa verdad, tercera consecuencia, ¿qué dice? Nos hará libres. ¿Libres de qué? De la mentira. De la mentira, del pecado. Una de las cosas que me preocupa, y seguramente le preocupa también a los pastores, ayer lo mencionaba, personas que han estado en la iglesia durante años y están siempre trabados en el mismo lugar. Hay algo ahí que no está funcionando, porque Jesús promete que si caminamos con Él y permanecemos en su verdad, seremos libres de esos hábitos que no se pueden vencer por otro camino. Jesús trae una libertad, una sanidad, una liberación a nuestras vidas en la medida que nosotros caminamos fielmente con Él. Muy bien. Yo elegí, si ustedes miran sus apuntes, yo elegí dividir allí las posibilidades. Y me imaginé otra alternativa a esta que Jesús describe. Si permanecen en mi verdad, esto es lo que ocurrirá. ¿Cuál es la alternativa? Si no permanece. Es decir, si hacen lo que hacemos la mayoría de nosotros, nos entusiasmamos con la palabra, pero después seguimos la vida como siempre. Y eso también tiene consecuencias. Si no permanecemos, ¿cuáles son las consecuencias? Primero, No somos verdaderos discípulos. no somos verdaderos. Tenemos una palabra en Argentina, discípulos truchos. Trucho es algo que parece, ¿vieron esa cosa que vos comprás de China? Parece Nike, pero no es Nike. ¿Verdad? Pero es parecidito, tiene todo. Seremos discípulos en apariencia, pero no en esencia. ¿Cuál es la segunda consecuencia? ¿Conocerán? No conocerán. Conocerán la mentira. Déjame explicarte, a mi entender, qué es la mentira. La mentira
es una verdad que funciona para los demás, pero no funciona para mí. Es una verdad que yo intelectualmente entiendo que es verdad de Dios, pero yo nunca lo pude hacer funcionar en mi propia vida. Y no hay cosa más frustrante que conocer una verdad, saber que es verdad, pero no poder saborear los efectos de esa verdad en mi propia vida. La verdad de Dios es como el maná del cielo. ¿Se acuerdan el maná que Dios le proveyó al pueblo? Le dijo el Señor cuando proveía el maná: junten cada día lo que necesitan para ese día. Y había entre los israelitas que habían salido de Egipto, había unos argentinos. ¿Y qué dijeron? Vamos a juntar para toda la semana. Después sacamos la reposera, armamos el mate y a la mañana vemos los que salen. Y nosotros nos matamos de risa porque tenemos un canasto lleno de manaca. Así que sacaron la reposera y cuando dice: che, pasame un pedacito de maná, se había echado a perder. La palabra de Dios es como el maná del cielo. Si no la usás, esa palabra se echa a perder. Y esa palabra puede terminar atormentándote, porque el fruto que produce está ahí, pero no la podés alcanzar, porque falta ese compromiso de vivirlo. Y si no somos libres, somos esclavos y vivimos en esclavitud. Muy bien, amados. Hagamos de cuenta que nosotros somos el diablo y nuestro objetivo es disuadir a la gente de que siga a Jesús. ¿A dónde apuntás tus cañones? ¿Qué les parece? ¿Les parece la mente? Dios habla, nosotros creemos. Si permanecemos, se produce todo esto. ¿Dónde trabajarías? En la perseverancia, en la permanencia. El diablo no tiene ningún problema que creas. Al contrario, hasta te va a entusiasmar para que creas. Dice Santiago: tú crees que Dios es uno y haces bien. También los demonios creen que Dios es uno y tiemblan, pero no les cambia la vida. Amado, nosotros nos entusiasmamos tanto con la acción de creer que nos definimos como creyentes. Creemos que en el creer se define la aventura de ser cristiano. Pero el creer es solo el primer paso. La batalla se pelea al día siguiente, que es el momento en el cual yo tengo que elegir volver a creer esa palabra, afirmar, afianzarme en esa palabra que Dios me ha dado. Y es en ese espacio que la vasta mayoría de nosotros peleamos la batalla. Es más, estamos viviendo en un tiempo en el cual estamos saturados de enseñanza y de palabras.
Y creemos que cuanto más palabras escuchemos y más creamos, más comprometidos vamos a estar. Lo que nos está faltando es más vida, más caminar en esa verdad. Y creo que esto es uno de los mensajes centrales del autor de Hebreos. Hebreos 3:6, escuchen. Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Escuchen esta frase: si retenemos hasta el fin nuestra confianza. Hebreos 3:14, porque somos hechos partícipes en Cristo si es que retenemos hasta el fin el principio de nuestra seguridad. Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió el cielo, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Hebreos 10, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza. ¿Saben que la palabra que él usa en griego es una palabra muy interesante? Cuando a mí me tocó hacer el servicio militar, me embarqué en un buque que tenía la Marina Argentina, se llamaba el Ala Bahía Aguirre. Nosotros hicimos una campaña a la Antártida y el Bahía Aguirre tenía bodegas que bajaban 2 o 3 pisos para abajo, donde se ponían todas las provisiones que se llevaban a la Antártida. Cuando terminamos de llenar la bodega, sobre la tapa de la bodega se pusieron enormes planchas de madera, de quebracho, hasta que se tapó completamente la bodega para proteger lo que había dentro del agua. Después de taparlo, se le puso arriba una lona, y una vez que se puso esa lona, se lo cruzó de lado a lado con todo un tramado de sogas que ajustaba eso para que no se moviera. Y cuando se hizo de un lado, después se hizo de manera que esa tapa quedó asegurada. ¿Por qué? ¿Por qué tanto esfuerzo? ¿Proteger de qué? Salimos del puerto de Buenos Aires y no habíamos navegado 2 días y nos agarró una feroz tormenta en la bahía, una bahía que se llama San Borombón. El barco se amacaba violentamente de un lado para el otro. Y fue tan violenta la tormenta que ¿sabe qué pasaron con las tapas? Se las llevó el mar. Y cuando las bodegas quedaron descubiertas, empezó a entrar el agua. Y se llenaron las bodegas hasta arriba con agua. La palabra que usa el autor de Hebreos es: ata tu fe, amárrala, asegúrala. ¿Se acuerdan esas veces que se han ido de vacaciones y pusieron algunas cosas arriba del auto? Si no tienen mucha experiencia, perdés bolsa de dormir, carpa, las vas perdiendo por el camino porque el viento se las va llegando. El Señor nos dice: ata tu confianza en el Señor, amárrala, para que cuando vengan las tormentas, y las tormentas van a venir, puedas mantenerte firme en la verdad que Dios te ha dado. ¿Cómo hacemos esto en la práctica?
Aprendí una gran lección de mi querido amigo, Pastor José Luis Romera, pastor de la comunidad de Argentina. Maravilloso, varón de Dios. José Luis a veces iba a la reunión con su equipo ministerial. No sé si han notado que en la iglesia hay hermanos que tienen el don de apagarle la fe al otro. Hay gente que siente que esa es su vocación, es pincharle el globo al otro. Y a veces José Luis iba a las reuniones y volvía completamente desanimado, porque no importa qué proyecto pudiera compartir con los hermanos, siempre le encontraban una razón para dudar de que eso pudiera funcionar. José Luis me decía: vuelvo a mi casa y me encierro en el baño. Me miro en el espejo y me predico fe a mí mismo. Qué loco eso. Pero ¿acaso no es eso lo que hace el salmista? ¿Por qué te abates y te turbas, alma mía? ¿Con quién está hablando? Consigo mismo. Y luego él se exhorta a sí mismo: espera en Jehová, pues he de alabarlo nuevamente. Ese ejercicio me hizo pensar en el texto de Romanos. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Siempre que leía este texto yo pensaba: yo le hablo la palabra de Dios a Esteban y supuestamente yo despierto en Esteban fe. Pero nunca había pensado que si yo me hablo la palabra a mí mismo, también despierto fe en mi corazón. Yo me hice de la práctica de José Luis. Hay días que me levanto desanimado. Hay días que me levanto y no tengo deseos de buscar a Dios ni de honrarlo. Pero sé que cuando eso sucede, es momento de proclamar la verdad de Dios sobre mi vida. Así que salgo de la cama y empiezo a caminar por la casa. Y empiezo a declarar: este es el día que hizo Jehová. Dios reina soberano en esta mañana sobre todas las cosas. Te ordeno, alma mía, que le alabes y le adores. Y camino de un lado para el otro y muchas veces mi corazón hace puchero. No quiere entrar a la presencia de Dios, refunfunea. Pero si persisto, eventualmente mi corazón dice: perdido por perdido, vamos a alabar nosotros también al Señor. Es que, amado, la batalla por la vida se gana o se pierde en esa intimidad con el Señor. Si no peleas esa batalla, quizás salgas de la puerta de tu casa y ya estás derrotado. Lo que suceda durante el día es anecdótico. La batalla ya la perdiste. ¿Por qué? Porque no entendiste que el desafío
no es creer, el desafío es permanecer. Por allí queremos andar. El valor de este encuentro lo vamos a conocer esta semana y la otra y el mes que viene. Allí sabremos si realmente fue bueno el encuentro que compartimos juntos. Señor, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por hablarnos. Señor, qué bendición tener un Dios ansioso de comunicarse con su pueblo. Señor, no queremos ser como ese pueblo que salió al desierto. Escucharon tu palabra, Señor, pero como dice Hebreos, no les fue de provecho porque no supieron sumarle a esa palabra la fe que nos lleva a permanecer en tu palabra, a mantenernos firmes aun cuando la tormenta es fuerte, porque, Señor, en nuestro corazón no dudamos de que la última palabra siempre la tendrás tú. Señor, enséñanos a vivir de esa manera. Queremos, Señor, asumir la responsabilidad de hacer lo que a nosotros nos toca, para que tú puedas hacer lo que solo tú puedes hacer. Condúcenos por ese camino. Señor, te pedimos que cuando volvamos al llano y a nuestros quehaceres de cada día, tu espíritu nos inquiete, tu espíritu nos perturbe, Señor, para que busquemos tu rostro, para que nos tomemos fuerte de tu mano y salgamos unidos a ti, Señor, a hacerle frente a los desafíos que la vida nos pueda presentar. De esa manera queremos caminar. Anhelamos, Señor, ser verdaderos discípulos. Concédenos esa gracia, Señor. Te lo pedimos por amor a tu nombre. Bendito seas. Amén.